Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este inicio de temporada, en el segundo ciclo del 2023, y en este espacio que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. Bueno, en este espacio, como de costumbre, nos acompaña Daniel Vindas en la co-dirección de este espacio. ¿Cómo estás? Te da un gusto saludarlo, contento de estar acá, también saludar a las personas que nos observan en Praxis. Pues preparado para un nuevo ciclo de Praxis, ¿verdad? En esta temporada. Hoy nos reúne este valioso texto, entonces muy contento de presentarlo, ¿verdad? Saludar a Daniel y a Rocío también, conocidos de acá, de la U y la facultad, entonces pues que sea una conversación muy fructífera. Sí, y para esto, como decía Daniel, vamos a hablar de este libro, Fin de siglo, una antología de poetas costarricenses que nacieron en incertidumbre del cambio. Y nos acompaña, para hablar de ello, uno de los coordinadores del libro, Daniel Matul, que junto con Eduardo Fonseca trabajaron en la coordinación, valga la redundancia, de este texto. ¿Cómo estás, Dan? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a Esteban, a Daniel, a Rocío, que ahora la van a conocer, y a las personas que ven Praxis. Es un gusto estar aquí conversando sobre el libro y además conversando con parte de las escritoras y escritores que formaron parte de esta, digamos, muestra poética que ahora hablaremos sobre la historia del libro y cómo se fue reuniendo todo este conjunto de esperanzas, creo yo, en un texto. Y también para hablar del libro nos acompaña en este bloque. Vamos a estar ahí conociendo algunas de las autoras que están en este libro a lo largo de los 3 bloques. Bueno, nos acompaña en este primer bloque Rocío Rodríguez, egresada de nuestra escuela de filosofía. Esperemos que ahorita defienda la tesis de la licenciatura también, ¿no? Y también, bueno, parte de un colectivo que ahora hablaremos un poco también de abecedaria, del colectivo que forma parte de Rocío y que ha publicado su libro de Thanatos Aeros, también otra publicación que tiene. Y bueno, ahí podemos ahora conversar un poquito. Pero ¿cómo estás, Ro? Bueno, aquí bien. Gracias por la invitación. Daniel, un gusto volver a verte. Y bueno, Esteban, ahí estamos siempre. Y a Daniel Matul también por todo este esfuerzo que ha hecho y por ser un gran gestor cultural en Guanacaste. Muchas gracias. Y bueno, me siento como en casa porque definitivamente la escuela es una especie de refugio, ¿no? De la cual sí, soy egresada. Entonces, un placer acompañarles. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, muchas gracias a vos, Rocío, por acompañarnos, Daniel, por incluso todas las coordinaciones para que pudieran venir las compañeras con las que vamos a estar conversando el día de hoy. Y Dani, quisiéramos empezar preguntándote un poco por ese trabajo, ¿verdad?, del libro. Primero, ¿cómo surge esa idea y por qué precisamente esto que presentas, esta antología de poetas costarricenses que nacieron en incertidumbre del cambio? Okay. O sea, ¿por qué esto, verdad? ¿Y de dónde viene? Y bueno, no nos acompaña Eduardo, pero también podemos conversar un poco sobre ese proceso. Muy bien, bueno, sí, disculpar a Eduardo que está en una misión muy importante en estos días, está presentando su libro en Nueva York. Ah, muy bien. Entonces está de viaje, está allá en Nueva York presentando su libro, felicitarlo, porque creo que es un libro muy interesante el que presenta, muy centroamericano. Él, creo que es de los escritores costarricenses que tiene esa mirada regional, ¿verdad? Entonces creo que el New York Press, Poetry Press, le publicó el libro y bueno, está muy contento. Bueno, la historia de esta antología tiene que ver con un encuentro centroamericano de literatura que hubo en Guatemala en el 2018. Vos conocés muy bien a las editoriales allá, y conversando en uno de los encuentros que hubo en
en Guatemala durante la celebración de esas actividades, se presentó una antología que se llamó Modelo 90, que eran escritores guatemaltecos y guatemaltecas que habían nacido en 1990. Y entonces, ¿verdad? Entonces, como había escritores y escritoras centroamericanas ahí, surgió la idea de por qué no, a través de este editorial, ¿verdad? La editorial Los Opilotes, que estaba ubicada en Antigua Guatemala, tuvo la idea de hacerlo regionalmente. Entonces contactaron personas en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, aquí y en Panamá. De toda esa, digamos, organización que se hizo, solo nosotros en Costa Rica lo logramos hacer, pero no con el sello editorial Los Opilotes. Porque eso fue en el 2018, en el 2019 yo me dediqué a hacer la primera compilación, porque era una antología más pequeña, ¿verdad? Porque esa editorial es una editorial cartonera, entonces no tenía, digamos, todos los recursos para hacer un trabajo mucho mayor. Pero en el 2019 yo entregué el trabajo y en el 2020 que iba a salir la publicación, estuvimos 2 años en pandemia. Y como las personas saben, pues toda la economía, incluso la de las editoriales, disminuyó muchísimo. Entonces el trabajo se paralizó. Pero yo quedé con la inquietud, ¿verdad? De rescatar esa primera, digamos, muestra, y empecé a tocar puertas en distintas editoriales para ver si el libro podía salir a la luz. Y topé con la suerte de que estaba el periodo de recepción de obras de la editorial de la UNA. Y lo que hice fue ampliar. Pasamos como de unos 18 autores y autoras, pasamos casi a 30 y pico, ¿verdad? 32 creo que son los que están ahí antologados y antologados. Y mantuve la misma línea que habíamos acordado en el Congreso. Uno, que fue como una pelea muy grande, porque los hombres somos lamentablemente muy egoístas y queríamos tener preeminencia ahí en las publicaciones, ¿verdad? Uno hace una revisión, incluso hace poco hice un análisis de la participación de hombres y mujeres en el Premio Nacional, en Aquileo, y hay una altísima participación de hombres y una muy baja participación de mujeres. Entonces, un acuerdo del Congreso fue que íbamos a dar prioridad a las escritoras. Entonces mantuvimos esa línea, ¿verdad? Si ustedes revisan, hay como casi un 70% de escritoras y un 30% de escritores, ¿verdad? Mantuvimos esa misma línea. Y además mantuvimos el segundo requisito, que era no publicar lo que ya se conoce, ¿verdad? En los círculos literarios de San José o de Alajuela o de Cartago, que son como los que más, ¿cómo se podríamos decir? Exposición tienen. Sacar la antología de ahí, que no se concentrara solamente ahí. Entonces nos dimos también en la tarea de hacer una exploración en Limón, en la zona sur, en Guanacaste, en la zona norte, incluso norte-norte, buscando escritores, buscando escritoras que tuvieran esa condición de haber nacido en 1990, que fueran voces relativamente nuevas, o si son consolidadas, que no estuvieran dentro de estos círculos que tienen mucha exposición, y traerlos a la antología y traerlas a la antología. Entonces ahí ampliamos eso y presentamos el libro a la editorial. Nos costó un poquito porque como la editorial, el consejo no manda evaluación, las evaluaciones duraron un rato, ¿verdad? Entonces tuvimos mucha ansiedad, quiero decir, ¿verdad? Porque todos y todas los escritores y las escritoras, ¿verdad? Emocionados que ya se había mandado la obra, pero que no daban el resultado. Y hasta que por fin dieron el resultado y la obra salió el año pasado, ¿verdad? Sí tomó un poquito de tiempo, pero creo que es un lindo trabajo. Voy a mostrarlo aquí en la cámara.
La portada fue hecha en conjunto, ¿verdad? Yo seleccioné a algunas personas que eran las que más participaban dentro de todo el grupo de escritores y escritoras, y hicimos un grupito como una comisión, digamos, de la portada, y entre varias ideas salió esta, ¿verdad? A la editorial le gustó. La parte interna es una portada muy linda, que la editorial, el contenido adentro, toda la edición es de lujo, y bueno, por dicha esperamos, ¿verdad? Por dicha la universidad también se tomó el tiempo de hacer un trabajo hermoso con este libro, y creo que todos y todas quedamos contentos y contentas con el trabajo final. Esa es como la historia de esta antología que hoy la Universidad Nacional vuelve a presentar a través de Praxis, ¿verdad? Se ha presentado en Guanacaste, en las 2 ferias del libro que han habido hasta ahora, en Nicoya y en Liberia. Acaba de terminar la última feria del libro que se hizo en La Cruz, ¿verdad? Pero ahí no sé si se presentó, pero digamos que se ha presentado ahí, y próximamente se estará presentando en la feria del libro en este 2023, que va a ser en septiembre. Sí, ya casi, ahí está el banner ahí anunciando que la EUNA va a estar en la feria. Bueno, y de ahí también forma parte Rocío. Vamos a hacerlo así como rápido, Dani, también, porque, o sea, ese proceso de selección, ¿verdad? Quisiéramos saber que nos des un par de palabras sobre el trabajo de Rocío, y ya hablamos. Bueno, vamos a ver, si tuvieran que decirme de Rocío, lo sé, digamos, de fuentes muy cercanas. Su libro estuvo en los finalistas del premio Aquileo J. Echeverría, ¿verdad? No ganó, pero estuvo ahí, su primer libro. Entonces, yo creo que vamos a seguir escuchando de Rocío mucho de su literatura, porque con su primer libro ya estuvo de finalista en el Premio Nacional. Yo pienso que su literatura va a seguir creciendo, independientemente si recibe el premio o no, pero su literatura va a seguir siendo importante. Y Bueno, he tenido el gusto, ¿verdad?, de leer los poemas, los de Rocío, los he leído con encanto, ¿verdad? Y el texto en general es maravilloso, es esmerado, me gusta muchísimo los aspectos biográficos, los aspectos críticos que tiene el texto. Y a propósito de lo que escribe Rocío, que me ha llamado la atención, encontramos el tema de la mujer, el tema de la maternidad, ¿verdad? Temas también que tienen que ver con la relación entre el campo y la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la migración está muy presente en los poemas, ¿verdad? Bueno, ese tema, tal vez con un sello más femenino, es algo que me interesaría dialogar, digamos, con Rocío, o tal vez otros temas que ella tenga en mente y compartir, ¿verdad? Bueno, y de nuevo, muchísimas gracias. Yo tengo que hacer un agradecimiento, siempre que tengo la oportunidad lo hago, y es agradecerle a Daniel Matul, porque sí ha sido como un gran promotor, no solamente de mis textos, sino de muchos chicos, chicas que les ha interesado o que desean pues compartir lo que han hecho. Los textos que puedan leer en Fin de Siglo, pues son algunos más viejitos, son un poquito más anteriores, y de Tánatos Aéreos tiene el premio regional Lísimo Cachorro Palma del 2021, y el que fue finalista en el Aquileo este año, pues son textos que van de los 20 años a los 32, es decir, es un trabajo que tiene años, bueno, solo tiene un texto de los 32 años, pero todos los demás sí están trabajados. Que no quiere decir que estos trabajos sean definitivos, porque yo creo en el proceso de fermentación del poema.
o ¿verdad? De la levadura del poema, que se guarda y que se trabaja hasta que una por ahí dice, bueno, ya está, lo vamos a compartir, que al final es esto. Bien. Y sí, realmente fuiste acertado, Daniel, acertaste, porque, pues sí, tiene que ver muchísimo con, tiene elementos autobiográficos, pero también tiene elementos políticos, tiene elementos culturales, de apreciación y experiencias del yo lírico. El yo lírico no necesariamente es Rocío hablando, aunque claro, por supuesto se permea, ¿no?, la experiencia y el sentir de la autora, ¿verdad? Bueno, en este caso de mi persona. Y pues ahí está, ¿verdad? Ahí está, es un trabajo. Rocío, antes de que nos compartas uno de los textos, ¿verdad? Porque la idea también es que aprovechemos los bloques para conocer un poco sobre esto. También me interesa tu opinión sobre la relevancia de un texto como este, o sea, del trabajo de compilar, ¿verdad? Esta serie de trabajos que lleguen a la luz pública, ¿verdad? Que la gente los conozca, ¿verdad? Que se difundan esto. Por eso me parece que es relevante, ¿verdad? Y la poesía aquí, la mayoría que nos hemos visto permeados de una u otra manera con esto, a veces no tiene tanto foco. Entonces, también me parece importante conocer, ¿verdad?, tu opinión sobre esto y sobre esta iniciativa que presenta y que ahora nos hablaba Daniel. Bueno, a veces siento que las preguntas suelen ser difíciles así como de responder, porque compilar, ¿verdad?, o decir estos textos sí van y estos textos no van, es siempre muy difícil. Entonces, para esto necesito una ayuda de una persona que tenga más experiencia en el mundo literario, pues, que ya haya publicado, que tenga experiencia en edición. En este caso, Fin de Siglo, pues, los que que me ayudó a seleccionar, porque creo que fue una selección de Matul, ¿verdad?, de Daniel. Yo recuerdo haberle puesto en un correo, Daniel, te voy a mandar estos poemas y bueno, queda a tu decisión, a tu criterio, cuáles seleccionas, ¿verdad? Porque, pues, también tengo esa mirada de la otra edad, por decirlo de alguna manera, que me va diciendo, bueno, estos textos podrían estar. Y con Detentos Aeros, mi editora, bueno, fueron varios. Tuve la ayuda de Soren Vargas y de María del Mar Obando Oso, que es la escritora, que es la fundadora y directora de Abecedaria Editoras, del texto. Bueno, la relevancia está en que una trata de conectar. Bueno, primero, el lenguaje es comunicar, ¿verdad? Por ahí me voy a poner un poquito académica. Vamos a citar a Ezra, vamos a ver si no me equivoco con la pronunciación, a Ezra Pound, que decía que el lenguaje, para que sea arte, digamos, está lleno de sentido, ¿verdad? El propósito es que tenga los elementos máximos del sentido. Y bueno, en estos siglos de cambio y en estos procesos de cambio, que podemos decir que hay mucho absurdo, es muy necesario defenderse con el lenguaje y con la creación artística, independientemente sea esta literatura o pintura. La relevancia de una obra siempre es tratar de comunicar, identificar, ¿verdad? Si comunicamos y nos estamos entendiendo, además desde nuestras diferentes experiencias, pues generamos redes, ¿verdad? ¿Verdad? Que es deseable en este mundo de separación, de desgarro. Bueno, y Rocío, ya para terminar este bloque, si nos compartes uno de tus textos, ¿no?, para que también quienes nos están mirando vayan viendo de lo que viene este libro y se den una vueltita. Ahora hay feria del libro, como decía Daniel, entonces que ahora vayan a la presentación también y se lleven el ejemplar del libro. Bien.
no sé, uno. Sí, para que nos dé tiempo. Ok, perfecto. En realidad lo que podría hacer es leer uno corto y otro un poquito más largo, pero son textos, es para leerte, o es para leerles, compartirles uno de fin de siglo y otro de Thanatos Sierra, ¿verdad? Ok. A propósito de un texto biográfico con el cual inicia el apartado de mi autoría, es Nací. Aunque nací, lo titulé Nací, ¿verdad? O el primer verso, después, ¿verdad? Pero acá está. Nací en el ocaso de la Guerra Fría, que no era fría, en el término de la Revolución Sandinista, 11 meses, 15 días después de la caída del muro de Berlín. Nací en una centuria vanguardista, en la cuerda floja baladí del Prozac, en pleno imperio del armamento nuclear. Nací en la no recomendación de nacer, a los 35 de mi madre. Nací llorando, nací desnuda, de cabeza, nací. Gracias. Y bueno, este sí tiende a ser quizá el primero de los poemas de Thanatos y Eros, que sí tiende, como decía, a una experiencia, a un punto de vista del yo lírico mucho más político. Canción del latifundio. Hay un pequeño epígrafe de una cita. Un cristiano me dijo, donde esté tu corazón, está tu Dios. Mi corazón está en cada espalda rota de un cuerpo esclavizado, en la exégesis del dolor y el asesinato, en las lejanas encomiendas a pies descalzos de la colonia que no tienen rumbo, ni en el pasado ni en el presente, porque nacen libres, pero ilegales. Los eufemismos del odio, en la tortillera, el playo, el negro, el indio, la loca. Maricón, sodomita, marimacha, puta. En los gases lacrimógenos de la democracia, los cuencos vacíos de los estudiantes manifestándose en Chile, en esta y otras dictaduras de Latinoamérica y el mundo, que por bomba tiene una verdad. Mi corazón está en la huipala, en la energía de las voces así todas juntas. Somos Chamapacha, en el encierro blanco contra Davis, Rousseff, los disparos mercantiles del desarrollo contra Cáceres o Marielle Franco, unas silenciadas y otras gritando. Mi corazón está en la flauta andina, desciende del espacio cósmico y menstrual, en todo sitio introspecto, en lo que teje la manifestación de lo orgánico, en las raíces que enlazan sin límites la tierra y evitamos con suela y zapato. O quizá no tengo un corazón ni a Dios en él. Esta será una carta sin destinatario, a quien le interese. Tan óptimo el clima que llueve dentro de los ojos, siempre primero el de la izquierda, que nada atiende a tu interpretación panfletaria y caudillista. Al final todos matan y codician con la fe de su conveniencia. Ese banco de latifundio y deuda externa que no se quemó en las hogueras y con las brujas sabias. No tengo un corazón ni a Dios en él, porque las aves siempre levantan duelo y nos dejan con el nido vacío. Tanta vacuidad en un átomo, tanta nada la luna que precipita la fuerza de la tierra, se va apagando con el sueño miope, la utopía latinoamericana. Muchas gracias, Rocío. Con mucho gusto, gracias. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre este libro. Esto es Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano.
es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy estamos conversando sobre este libro, Fin de siglo, una antología de poetas costarricenses que nacieron en la incertidumbre del cambio. Continuamos, ¿verdad?, en compañía de Daniel Vindas, ¿verdad?, siempre en la coconducción de este espacio, y bueno, con Daniel Matul, uno de los coordinadores de esta obra. Y en este segundo bloque nos acompaña Hilary Gordon, estudiante de Derecho, ¿no?, y una de las participantes de esta antología. Daniel, estaba pensando ahora que hablaba Rocío y que nos contaba Rocío este trabajo de compilador. El trabajo de compilador es como un trabajo ingrato, ¿no?, ¿verdad? Primero, ese trabajo de a quién puedo incorporar. Nunca está de más el que podría decir por qué no me tomó en cuenta a mí, ¿verdad? Y bueno, contanos un poco esa parte de trabajo y de paso de una vez Sobre Hillary. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero creo que no es un trabajo ingrato. Bueno, yo lo disfruté mucho, ¿verdad? Sí demanda horas, ¿verdad? Porque hay que estar investigando, buscando, preguntando. Leí sitios web, revistas que se publicaban, antologías de escritores, de escritoras, de talleres literarios, ¿verdad? Entonces era como hacer toda esa compilación y después empezar a ver entre las personas que estaban ahí qué edades tenían, ¿verdad? Entonces sí fue, digamos, un trabajo arduo, que ahí le agradezco a Eduardo, que también participó en... ¿Y nunca te pasó tener que decir qué madre, tengo que dejar a esta persona por fuera? Eso me veía con el trabajo ingrato. Me pasó en el sentido de que, por ejemplo, todavía el año pasado una persona me escribió. O sea, yo les escribía, pero a veces no revisamos mucho el Messenger o cualquier otro de los medios de comunicación. O el teléfono que usaron, que tenían en ese momento registrado, lo cambiaron. Y entonces me escribió una persona y me dijo, todavía tengo tiempo de mandar los poemas. Le dije, bueno, le mandé la foto del libro, le dije, ya, el libro no salió publicado, ¿verdad? No me pasó en eso. Sí tenía claro, ¿verdad?, que era un riesgo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos sensibles, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la edad, soy un escritor o una escritora que cumple con los requisitos y no me tomaron en cuenta. Pero tal vez, digamos, sí fuimos claros y por eso lo pusimos en el prólogo, los criterios, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que se quedó fuera, pero porque tiene muchísima exposición. ¿Verdad? Ya han publicado 1 o 2 libros, tal. Entonces, le dimos prioridad a otras personas que no tenían tanta exposición. Y la sorpresa, quizás por aquí donde puedo, digamos, ir introduciendo a Hilary con ustedes, es la gratísima sorpresa de encontrar personas que, aunque no tienen toda la exposición que podrían tener otras personas de su edad,
vienen haciendo un trabajo sumamente interesante. Es que tienen trayectoria, que tienen trabajo, que tienen que decir, y además lo dicen, ¿verdad? En una articulación poética que sorprende. Entonces, y es como injusto, ¿verdad? Que personas que vienen haciendo el mismo trabajo que viene haciendo una persona que tiene exposición, no esté ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, ese criterio sí privó. Y ese es el caso de Hillary y de muchos y muchas escritoras de la antología. Hillary ha participado en encuentros de escritoras, ¿verdad? Estuvo en el encuentro de escritoras de mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Es parte importante del círculo de escritores y de escritoras de Cartago, ¿verdad? Además, bueno, estudiante de Derecho, estudió cocina, es chef, ¿verdad? Entonces, pienso que todo eso lo ha ayudado como a articular, a cocinar, digamos, todo su trabajo literario y por eso está aquí, ¿verdad? Creo que lo único que le falta es publicar su libro, pero creo que en poco tiempo ya estaremos también hablando del libro de Hillary. Así que bueno, Hillary, muchísimas gracias por enviar los trabajos, por tener la paciencia, ¿verdad? La fe, porque yo les escribí a ellos y a ellas y les dije, mira, yo voy a empezar a tocar puertas. Puede ser que se abran, puede ser que no se abran. Sí, y mandaron, ¿verdad? Para ampliar, digamos, cuando uno presenta el libro ya a una editorial, y yo quería un libro como más robusto. Este libro tiene casi 300 páginas, ¿verdad? Entonces es un libro robusto, con alegre sorpresa de ver, quizás un poquito sí respondo tu pregunta de fin de siglo y la incertidumbre, porque el libro primero tiene, ¿verdad? Expresiones muy diversas, estéticas muy diferentes, organización de los poemas y la estructura de los poemas es muy diversa. Entonces uno dice, ese es como lo que queríamos mostrar, ¿verdad? ¿Qué siente y cómo vivieron ese tránsito tan difícil que fue abandonar todas nuestras seguridades del siglo XX y transitar al siglo XXI, sin saber qué podíamos esperar del siglo XXI? Pues todo eso quedó plasmado aquí, ¿verdad? A veces, sí, ya que ustedes son filósofos y filósofas, me voy a atrever a decir algo, ¿verdad? Creo que el libro, si lo ven desde ese punto de vista, es una fenomenología. El libro puede ser considerado como eso, ¿verdad? Porque realmente expresa a través de otros medios toda esa vivencia, ¿verdad? Entonces, bueno, Hillary aquí nos puede también contar cómo se sintió ella y la paciencia que tuvo y la fe, ¿verdad? De que el libro saliera y bueno, salió. Gracias a la Universidad Nacional. Claro. Vale. Bueno, con respecto al tema de la incertidumbre, fue algo que de entrada, cuando vi el título del texto, me llamó la atención, ¿verdad? Porque, ok, generación de los 90, fin de siglo, incertidumbre. Como que todo se va hilvanando, ¿verdad? Y hay una crítica entonces a ese fin de siglo e inicio del que estamos ahora. Eso me llama la atención y, por ejemplo, dentro de lo que me gustaría dialogar con Hillary, además de felicitarla por la publicación, ¿verdad? Es que cuáles son las motivaciones para una persona joven para escribir, cuáles son las motivaciones para escribir, digamos, poesía en este caso, porque en el prólogo del texto se dice que, contrario a lo que se pensaría, ¿verdad?, las personas jóvenes están escribiendo y lo están haciendo muy bien, que es lo que dicen en el prólogo, ¿verdad? Yo concuerdo con esa apreciación, pero me gustaría escuchar de voz tuya, ¿verdad?, qué tipo de motivaciones hay para que una persona joven escriba lo que escribe, ¿verdad? Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación de estar acá. Muchas gracias a Daniel Matul por este arduo trabajo que fue de años, desde el momento en el que se decidió a emprender el proyecto. Fue un excelente trabajo con Eduardo y fue bastante extenso porque no era solo el hecho de comunicarnos, sino que a veces habían correos en los que también se requería una respuesta nuestra y tal vez no todos podíamos responder a tiempo por lo mismo, por que tal vez el correo se iba a spam, no se cambiaba el número de teléfono. Bueno, entonces sí sé que por ese lado fue bastante complicado el tema de llegar hasta aquí, desde el inicio hasta ya la publicación en físico. Y
Para mí como poeta emergente es bastante gratificante el hecho de ya ver materializados los sueños que se tienen desde pequeño. En mi caso, mi mamá fue mi promotora, mi gestora cultural, la persona que siempre me llevó a bibliotecas, a ludotecas, a ver, a participar, a presenciar bueno, cuando se presentaban los libros de los poetas, o no precisamente poetas, sino de artistas literarios cartagineses. Y siempre a mis hermanos y a mí nos sembró la semilla de hacer algo y ojalá que sea algo fuera en literatura. También nos motivó a participar en teatro y otras artes. Siento que soy una artista visual frustrada, ya que definitivamente la pintura, la escultura, el grabado no es lo mío. Me encantaría poder transmitir emociones y sensaciones a través de ese tipo de arte, pero no. Donde logré encontrar camino fue a través de la poesía, principalmente. También un poco de cuento, pero la poesía es donde puedo, bueno, digo yo que puedo transmitir emociones, evocar sentimientos y crear imágenes en la mente de los lectores, que es lo que me encanta de poder ver un cuadro, que es el poder entender lo que quiso transmitir el pintor y también darle mi propia interpretación. Eso me gusta mucho de la poesía, que es poder entender un poco el contexto histórico, sociocultural del autor y también lo que sentía o pensaba a la hora de realizar el escrito. Siento que mi poesía es un poco, está como en dos bandos, lo que es lo afrocultural, que es como uno de mis fuertes, que no está reflejado en este libro. Eso está plasmado en una antología, álbum de la familia, álbum cultural de la familia afrocostarricense, si no me equivoco, que es como una compilación ahí de escritores y escritoras afrodescendientes. Y este fin de siglo sí evoca más a poemas como un poco más personales o más sentimentales, tal vez no son tan históricos o tan... Sí, no, tal vez no muestran tanto el concepto de esa transición del cambio de siglo, pero sí la transición de mi cambio de dejar la adolescencia a pasar a una adultez joven. En la poesía también logro combinar mis diferentes facetas de vida, la cocina, la administración, el derecho. Entonces me gusta mucho eso, que soy la creadora del mundo en un poema. Bien, vos planteas varias cosas interesantes, ¿verdad? De lo que venías hablando de todas estas facetas, ¿verdad? Y claro, yo ahora que Daniel mencionaba esto, que también sos chef, ¿verdad? Yo imaginaba esto otro, ¿no? O sea, esta forma de construcción de la literatura que puede ir casi como cuando se va preparando, ¿verdad? Y no digo la receta, porque no hay receta con el tema de literatura, pero a veces las recetas tienen su toquecito. Usted lee una receta tal y dice, no, que le vamos a quitar esto, le voy a agregar esto otro, este ingrediente no me gusta, le voy a cambiar eso. Y ese trabajo que se va haciendo con la literatura que puede ir generándonos es otro, y esas facetas, cómo se mezclan. Cuando vos haces el trabajo ¿verdad? Vos decías esto de ver esas facetas y esos cambios, ¿verdad? ¿Cómo trabajas eso también dentro de lo que escribes? O sea, trata de hacer este proceso, ¿verdad? ¿Cuántas Hilarys aparecen, ¿verdad? Y en qué facetas y cómo se va mezclando a la hora de escribir. Creo que sí puedo comparar mi proceso de escritura con la cocina y comparto el concepto que mencionó nuestra amiga Rocío de que mi poesía yo la dejo leudar. Escribo, la dejo un tiempo ahí en reposo y ya luego lo retomo. Puede pasar un día, como pueden pasar años para que yo retome un poema, en realidad es un poco impredecible. Y ya veo si le quito o le pongo, si era un poema muy doloroso, le pongo un poco de pimienta como para darle ese toque de drama y darle otra emoción y que no sea tan de tanto dolor. Les quiero compartir un poema que está aquí en Fin de Siglo, El torero y este toro. Matador, no te vayas.
Ya sé que llegué tarde a las corridas, pero quédate más tiempo en este ruedo, que necesito ver cómo le sacas el estoque que le hundiste a este toro. Mírame una vez más, que con eso me basta para no fenecer. Y aunque en mí, incrustada está tu daga, quiero vivir más de ti. Quiero renacer en cada embestida, que el olor a sangre fresca te recuerde que sigo con vida. Pero si al final me vas a matar, hazlo de a poco y en la arena, que quiero preñarme de cada mandoble, sentir cada bandera penetrar mi ser y contemplar cómo se van formando nuevas llagas. No te vayas, matador. Mira que la afición también clama más de este espectáculo. Así que con ahínco, bríndales más del hilo de tu espada. Aunque yo quiera contar lo que se vive dentro del terreno, lo que es estar entre la fría barrera y el calor de tu ego, lo que siente esta bestia herida al tenerte de frente, así, tan erguido, tan diestro en la tortura y tan campante, no puedo. Los toros no hablan, así que nadie me escuchará susurrar tu nombre, ni aunque brame de dolor. Tan solo me verán gemir por última vez, para yacer en el olvido de tu memoria, al ver tu porvenir de más cruelos. Nos quedan un par de minutos, ¿verdad? Nada más así, ¿verdad? Para que nos lea otro poema, ahora quedar un par de poemas así como nos hizo Rocío también. Y interesante también en la poesía esto de la introspección, ¿verdad? Hay muchas formas si hay esa introspección. Hemos hablado ahora es que está ahí, ¿verdad? Porque está la otra parte que después podemos conocerla también, ¿verdad? De esa otra escritura más histórica y de las raíces culturales. Esta parte de la introspección también es fuerte, ¿no? Y dentro de la literatura ahí tiene que haber esa introspección, por más que queramos hablar muchas cosas, pues nos pasa por algún lado, por la víscera donde se siente a la hora de escribir, ¿no? Bueno, les comparto uno corto que justamente habla de cómo es mi mente. Pájaros volando. Mi cielo es tan disturbio desde que tengo noción de su existir. Las ideas van y vienen en plena hostilidad. Cuando por fin consigo cazar unas cuantas, es que me apodero de mi ser y existo para crear. Esas bandadas policromáticas disfrutan persuadirme a la entelequia, mientras nadan en lo más intenso de mi cacumen. Y es así como logro entenderme, mientras perdure un pájaro en mi mano. Muchas gracias, Hilary. Muchas gracias. Y a todas vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la EUNA. Continuamos conversando sobre este libro Fin de Siglo. Y en este bloque, bueno, ya no tenemos a Daniel, ¿no?, sino que ahora nos acompañan Hilary y Rocío, ¿verdad?, con quienes ya conversamos en los bloques anteriores. Y por supuesto a Daniel Vindas. Este bloque quisiéramos también conocer, ¿verdad?, la opinión de ustedes, ¿verdad?, sobre el libro como lectoras más allá, ¿verdad?, o sea, de autoras que están en el libro, como lectoras, donde se agarra, ¿verdad?, muchas veces, bueno, a cuánta gente se conoce realmente de los que participan en antología, las comunicaciones por correo o por chat, pero o sea, a veces no conocemos a las personas, ¿verdad? Y bueno, de un momento a otro aparecen todas juntas en antología. Y es como interesante, ¿verdad? Porque uno empieza ahí a incluso conocer a la gente por medio de su literatura, o se da cuenta que, mira, esta persona estaba aquí y no me había dado ni cuenta, ¿no? ¿Verdad? Que también pasa, o no agarra el índice y ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Por ejemplo, no ve el índice, empieza a revisar quién participa, y por ahí, por ejemplo, en mi caso, donde se encuentra uno que otro exalumno, ¿verdad? O Joseph, que ya estuvo con nosotros acá, ¿verdad?, con el libro Boa, que había ganado una palabra, ¿verdad? Y bueno, uno empieza a encontrarse cosas interesantes, ¿verdad? Incluso de gente que incluso tal vez uno ni siquiera sabía que también escribía, ¿verdad? Y aparecen en la antología y se vuelve una relación interesante. Entonces quisiéramos saber también que ustedes nos cuenten sobre eso, sobre ese encontrarse, esos poemas que ustedes encuentran en este libro, ¿verdad? Y que de paso le cuenten a las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, ¿verdad? Con esa recomendación, vaya, compren el libro y vea, les digo que busquen, revisen esto, lean aquí, ¿verdad? O sea, esas cosas que ustedes también les movieron, ¿verdad?, a la hora de recibir en sus manos esta antología y conocer lo que hay allá. Entonces, cualquiera de las dos que quiera. No sé. Bien, como quieras. Me gustó lo que ya tienes como algo en mente específico. Están revisando ahí. Sí, no, es que son muchísimos y bueno, hay que decir que no nos hemos conocido todos y todas, ¿verdad? No nos hemos conocido. Incluso creo que la mayor parte de las personas antologadas en este libro, la mayoría fue que las vimos en la primera presentación, no me acuerdo si era una fiesta nacional de la lectura, sí, ¿verdad?, del año pasado, o incluso este año. Fue este año, el año pasado, perdón. Sí. Y bueno, creo que fueron como 19 personas, pero son más de 30. Entonces, bueno, está muy complicado. Pero hay de todo lado, como dijo Daniel, también está rudo, ¿verdad? Claro, porque como le decía también a Daniel, es que, bueno, uno puede encontrar poesía de personas, de autores que tienen la experiencia, la vivencia de vivir o estar en una comunidad indígena, son personas autóctonas de ahí, ¿no? Así hay personas que viven en la experiencia de la urbanidad, ¿verdad? Entonces, es como les mencionaba, un caleidoscopio de diferentes vivencias, formas de escribir, de pensar, de sentir. Es una variedad impresionante. Entonces, hay para todos los gustos y todas las afinidades. Aparte de la zona donde se reside, también están las actividades. El trabajo, no todos trabajan de lunes a viernes, entonces la mayoría de ferias son fines de semana. Y en mi caso, que era gastronomía, definitivamente un fin de semana ambos incluían. O cuando es en las mañanas y muchos estudian todavía, entonces es como complicado el tema de poder asistir siempre a las actividades. Y sí, fue bastante difícil hacer como una reunión en la que participáramos todos. De hecho, de la antología, bueno, sí tenía el placer de conocer a Daniel y a Eduardo,
pero de los antologados solo a 2 como, bueno, conocían. Y ahora sí ya hemos tenido Y ahora de te contacto. descubro, sí. Sí. Es bonito ver cómo se va creciendo paralelamente a compañeros de este mundo literario, porque a veces es muy difícil surgir o darse a conocer, tener las oportunidades de que nuestra voz sea escuchada y llegue a los lugares que tiene que escuchar, que se tengan que escuchar, o es complicado. Entonces, de verdad que espacios como estos, los de Praxis, trabajos como lo que ha hecho Daniel Matul, que no solo se encarga del sector de jóvenes o de Costa Rica, él ha tenido una mezcla cultural entre Guatemala y Costa Rica, y no solo en la GAM, sino también ahora que está en Guanacaste, todo el trabajo que ha hecho con los centros penitenciarios. O sea, es una forma en la que a través de la poesía se puede llegar a muchas personas y se puede sacar todo lo que esas personas nos tengan para comunicar y para decir. Ujú. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho esa mezcla de los diferentes grupos artísticos, lo que es música, pintura y la poesía. Se puede mezclar perfectamente con estas diferentes ramas. Por ejemplo, las canciones son poesías, con ritmo y con música, pero son poesías. Se pueden hacer obras de pintura a través de un poema o viceversa. Se puede hacer una pintura a raíz de lo que el pintor sintió al leer un poema. Ujú. Bueno, a propósito de algunos temas que aparecen en el texto, ¿verdad? De que todavía no hemos tal vez mencionado. A propósito también de lo diverso que es el texto en cuanto a temas, ¿verdad? Y continuando con lo que han mencionado sobre la cuestión indígena, ¿verdad? La vivencia de los pueblos indígenas. Me he identificado, me han gustado mucho los poemas, por ejemplo, de Leonardo Porras Cabrera, que habla sobre los pueblos indígenas. En algunos poemas, él me parece que los construye, a propósito del tema que mencionaba Daniel, ¿verdad? La fenomenología, a partir de fenómenos, digamos, o vivencias que él tiene en el campo, ¿verdad? La cotidianidad de los pueblos indígenas hace que pueda generar esa poiesis, a propósito de la noción de poesía, ¿verdad? Que pueda producir, crear, digamos, su entorno narrativo. Las mujeres indígenas aparecen en sus poemas. Eso me llamó muchísimo la atención. No sé, tal vez se puedan leer algunos, digamos, ustedes dos que tienen esa capacidad de poder hacer melódica en la poesía, digamos, oralmente también, ¿verdad? Que eso es parte de la misma poesía, no solo escribirla. Y otro tema que me llamó la atención es cómo se plasma la crítica social y política, por ejemplo, el desempleo. Hay un poema de Valeria Morales Núñez que se llama Jóvenes sin empleo buscan poesía. Ese poema también en la página 99, ese poema me identifiqué también por cuestiones, digamos, biográficas que he vivido, digamos, como el desempleo, por ejemplo. Juventud y desempleo, que lastimosamente tienen a veces una relación, Sí, ¿verdad? lamentablemente, sí. Hay una cuestión interesante en esto, y ahora que Daniel lo decía, es muy interesante cuando uno escribe un texto, escribe un poema, tiene un ritmo y tiene una sonoridad que uno tiene en la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Que incluso a veces, que los signos de puntuación, que si le volaste los signos de puntuación, que si usted se voló los signos de puntuación, la otra persona no sabe si lee corriendo o si como más bien como lee, ¿no? Y es muy interesante porque entonces después dice, bueno, cuando otra persona lee mi texto, ¿cómo lo lee? O cuando yo leo el texto de otra persona, ¿cómo lo leo? ¿Verdad? Y que termina siendo un experimento interesante, porque habría que ver ahora que vamos a pedirles que lean, digamos, unos textos de los que están ahí, que no son propiamente de su autoría. Después tenemos que preguntarles a los autores o las autoras, ¿verdad? ¿Cómo escucharon ese? Porque siempre es así. Alguno tiene sus amigos que uno los ha escuchado leer y usted sabe hasta dónde van las comas que nunca puso, ¿verdad? Pero con gente que no conocemos y que nos enfrentamos a ese texto, ¿verdad? Se vuelve interesante a la hora de pensarlo de esta manera, ¿no? Que siempre pasa, siempre que compramos un libro de poesía, estamos leyendo a partir de la forma en que interpretamos nosotros, ¿verdad? El texto que esa persona escribe.
Bueno, y uno puede leer, no sé, vamos a pensar ahora que hablamos de Guatemala, de un gran amigo, de Julio Serrano. Y él tiene una forma muy particular de leer. Entonces, claro, si usted no lo conoce, usted compra el libro, empieza a leer el libro, y usted lo lee a su ritmo, pero cuando usted escucha a Julio Serrano leyendo el poema, usted dice, mira, si no era como se leía, no, ¿verdad? Porque tiene eso. Lo sucede con Raúl Zurita, ¿no? Con la forma y la interpretación que tiene Raúl Zurita fuertísima para leer sus poemas, que dimensionen el valor de sus textos, ¿verdad? Enormemente. Entonces, bueno, Hilary, ya veo que ya abriste ahí. Sí, el del compañero Leonardo Porras, que es de Punta Arenas. Niño. No, sí, ¿verdad? Fue el que... Ajá. Llega una niña que besa el sol de la mañana. Duerme a la luna llena, con movimientos de hojas de palma. Una voz ancestral la mece en nidos de pájaros. Su hamaca es un cuero de tambor, en el que está tallado un jícaro. Su pelo refleja el camino. Sonríe al tocar la tierra, y hace brotar la lluvia en nuestro hígado. Tiene mirada de guía, y nos llevará a la montaña, con las jabas que habitan el horizonte, que viven los calabazos de agua. A la orilla del río nos recuerda el lugar donde se guarda el sol. La niña se une a los árboles para aprender de los animales que están en su baraca. Su idioma es seguir a la tierra, ser niña hasta ver florecer en su vientre a una mujer Brorán. Muy lindas imágenes en ese texto. A propósito de los Broran de Terraba, del sur de Punta Arenas, ¿verdad? Muy interesante. Sí, Ros. Ned. Yo voy a leer, bueno, es uno o dos textos. Yo soy buchona. Los dos, yo creo que sea. Sí, pero de dos personas, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Ya tuvimos el tiempo de marketing, de publicidad y difusión. Este es de Joseph André Navarro y es de Tarrazú, San José. Voy a leerles Currupi. Recorreré este camino de barro y piedras sueltas para que un árbol, un colibrí y un riachuelo sacudan las palabras muertas dentro de mí. Abriré 1000 veces este cajón sagrado, donde mi yo de 5 años me recibe junto a historias y dibujos desgastados. Recorreré este camino, atravesaré el barro del tiempo. Tragaré las piedras sueltas y ensamblaré las palabras rotas hasta saber a dónde me fui. A Joseph, que ya vino. Claro, ya lo conocemos. Ya lo tuvimos en Praxis TV. Sí, Muy bien. con Boas, pues. Sí, Con su poemario, correcto. Sí. es cierto, ya lo había mencionado, es verdad. Y bueno, el poema de Karina Sloan, este que te gustó, ¿sí? El Alzheimer de mi tía. Espero leerlo bien. Ahora todos los días son de luto. Sus lágrimas se derraman por la muerte diaria de su madre. Su hermana, de manera imaginaria, debe golpear al hombre debajo de su cama. Todas las personas son vistas por primera vez siempre. Se han derretido los helados de Cass, aquellos de la infancia. Hemos sacudido los álbumes de foto. ¿Quién es él? La respuesta. Ya ella no la tiene, ni nadie la tendrá. Surgirán más preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién fui? En fin, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Ese poema es Muy fuerte. La frase de la muerte diaria es buenísimo. espectacular. Sí. Compartirles uno más. ¿sí? Compartan Este- otro. Yo creo que nos quedan un par de minutos. No, Sí. Entonces, Perfecto. Claro. Entonces quiero compartir este de Angie Ulloa, que a ella sí la conozco, también es de Cartago. De hecho, iniciamos juntas en Los Hijos de Caín. Roja. Bueno, trae un pequeño epígrafe. A todos aquellos que se volvieron polvo para reconstruir sus manos.
En pies de hierro caminé hacia el río, como mezcla de metal en agua. En espada de filo rojo me deshice en el viento. Junto a la sangre y tierra se encontró mi quijada, que se desmoronó en la cama, que despertó en las sábanas de una alcoba de niña. Muy bien. Hay un poema, aquí hay una persona, Karina Wando, fue alumna y es una persona muy, muy querida. Tiene un poema cortito, muy cortito, pero me encanta. Misericordia. Las velas son el refugio de quienes nunca encontraron la luz. ¿No? Es un gran poema. Eso me gustó mucho también. De Karina. Bueno, ya tenemos que irnos despidiendo. Vamos a pedirle a Daniel que nos acompañe para cerrar el programa. Y Hilary, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. Danielito. Muchas gracias. Y bueno, Daniel, como siempre, un gusto que nos acompañes. Yo creo que después de este ejercicio uno queda con ganas de leer todos. Sí. Y bueno, les acordamos que pueden darse la vueltita por la editorial, ¿verdad? La librería de la EUNA. Se escucha bien, pero voy a acercarme aquí para ver si se escucha. Lo pueden comprar en línea. La universidad tiene un buen sistema de envío de libros en línea y les llega a su casa a bajo costo y van a disfrutar de una buena literatura. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Un programa particular el día de hoy con estas variantes. Nos ha gustado muchísimo, ¿verdad? Les agradecemos un montón, ¿verdad? Y a todos, a todas quienes nos acompañaron el día de hoy, nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Alan Guzmán y esto que se llama Gigante Pequeño. Hasta la próxima. Chao. Manos que no hacen la guerra, son manos que siembran la tierra. Arado y luz tu herramienta, la lluvia tu sueño alimenta. Tu piel sabe de los sudores, tus pies de cansancio y dolores. Pero todo se convierte en amor cuando el fruto se asoma al sol. Bienvenido, gigante pequeño, transformaste tu trabajo sincero en sustento y le das a este mundo sediento la magia y los colores de los alimentos. Bienvenido, gigante pequeño, nadie sabe ni un poquito de tu sufrimiento. No imaginan todo lo que hiciste por la paz, por la vida y por la gente. Espalda desnuda y quemada, cargando un costal de ilusiones, semilla bendita y perfecta que inspira todas las canciones. Bienvenido, gigante pequeño, transformaste tu trabajo sincero en sustento le das a este mundo sediento la magia y los colores de los alimentos. Bienvenido, gigante pequeño, nadie sabe ni un poquito de tu sufrimiento. No imaginan todo lo que hiciste por la paz, por la vida